Bueno, pues a Fabiola y a mí nos toca comenzar a exponer el tema de hijo de madre diabética. Bueno, primero que nada, para tener en claro dos cositas, eh, existe lo que es la diabetes gestacional, que es cuando se conoce por primera vez durante la gestación, y la diabetes pregestacional, cuando la madre ya tiene el padecimiento de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿vale? La más frecuente es la que sería la diabetes gestacional. Entonces, para ir explicando lo que viene siendo la fisiología, la fisiopatología de la enfermedad del hipo de madre diabética, eh, vamos a ver el algoritmo siguiente. Fabi, ¿le puedes dar siguiente? Bueno, mira, la madre diabética, pues, valga la redundancia, tiene hiperglucemia materna. Entonces, lo que pasa acá es que el, Esto el pasa en hijo, todas las diabéticas, la hiperglucemia materna, lo que vas a decir ahora. eh, Este no, diagrama no en todas pasa. O sea, aclara puede en quién pasar. pasa. Okay. Ujú. O Podría, esa sea, es una fisiopatología y hay otra. ajá, o sea, hay varias en este caso. De hecho, hay un cuadro más adelante que igual se separan. Entonces, ahorita lo que pasa es que la hiperglucemia materna condiciona una hiperglucemia fetal, que a su vez va a condicionar una hiperinsulinemia fetal. Esta misma hiperinsulinemia condiciona que se dé una hiperplasia de lo que vienen siendo los islotes pancreáticos, de donde se secreta la insulina por las células las células beta pancreáticas. Entonces se da un aumento de la captación hepática de glucosa, que pues es lo que hace la insulina, que se convierte en glucógeno, y favorece la síntesis proteica y disminuye la movilización de las grasas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante la presencia de una madre diabética, puede presentar varias condiciones. Supongamos, en caso de que la madre esté normal, puede presentar incluso que, que presente polidramios. Fabi, ¿le puedes dar la siguiente antes de regresar a esta? Puede presentar polidramios, puede presentar preeclampsia, que posteriormente les voy a explicar por qué la preeclampsia es lo que condiciona una insuficiencia uteroplacentaria, que es lo que va a condicionar que el hijo nazca con retraso del crecimiento intrauterino. En este caso, pues por la insuficiencia uteroplacentaria va a ser un retraso del crecimiento uterino Espérate, asimétrico. te estás confundiendo. Te estás confundiendo. No es así. Hay esencialmente dos fisiopatologías completamente diferentes. Completamente diferentes. Entonces me estás diciendo que el hijo de madre diabética va a nacer con bajo peso. Pero en tu diapositiva anterior me estás diciendo macrosomía. O sea, es que hay una condición que te puede dar la macrosomía fetal y hay otra que te puede dar el retraso del crecimiento intrauterino. Pero las estás revolviendo, ese es el problema. Ok. Y son Bueno, dos fisiopatologías diferentes. Mira, ahora tiene que empezar por la comprensión, aunque ya no dicen que está cayendo en desuso la clasificación de White desde el punto de vista para diabetes gestacional, para los pediatras es útil, porque te permite entender qué es lo que está pasando en el bebé, que finalmente es mi paciente, ¿no? Y un poco de lo que está pasando en la mamá. Esencialmente tienes ciertas categorías, es que cada que lo cuento se hacen diferentes los números. La primera es la señora que hizo diabetes porque se embarazó y entonces alrededor de la semana 20 ya el tejido placentario tiene un tamaño suficiente, por lo cual produce una cantidad suficiente de lactógeno placentario humano que tiene como efecto en la madre generar resistencia periférica a la insulina, lo cual resulta deseable, en comillas acá, porque va a hacer que haya glucosa disponible en buena cantidad para el feto que va a empezar su etapa de mayor
crecimiento y depósitos de grasa, como habíamos mencionado en la clase anterior, en la segunda mitad del embarazo. Entonces, la semana y hace lo que propiamente se llama diabetes gestacional. Se transforma en una diabética en forma transitoria durante el embarazo porque las hormonas que vienen de la placenta que le está mandando su hijo le están generando resistencia a la insulina. ¿Okay? Tan es así que esto depende del lactógeno placentario humano, que no se hace tamizaje de diabetes gestacional antes de la semana 24, y así lo manda en la norma oficial mexicana. Porque antes de la semana 24 no tienes suficientes condiciones hormonales para presentar diabetes gestacional. Y si tu paciente te hace hiperglucemia antes de la semana 24, no es por el embarazo, es porque la señora tiene una diabetes preexistente. Entonces, la definición de diabetes gestacional es esa y tiene ese asunto. Ahora, circunstancia número 2. Tu paciente ya era diabética, lo supiera o no, esencialmente, pero ya era diabética desde antes de embarazarse. Entonces, ella tiene un trastorno endocrino preexistente que condiciona o ausencia de insulina o resistencia a la insulina o quizás una combinación de ambas, ¿no? Por lo tanto, pues ya tiene un tiempo en el que esta diabetes ha estado evolucionando y generando cambios. Ahora, la diabetes, aunque tiene muchas consecuencias, esencialmente casi todas, no todas, pero casi todas, las consecuencias de la diabetes de una u otra manera aterrizan en microangiopatía, ¿ok? Y la diabetes te da problemas coronarios por la microangiopatía, te da retinopatía porque son pequeños vasos, te da nefropatía porque los glomérulos tienen vasos pequeños, te da neuropatía porque la vasa nervorum son vasos pequeños y así en todos lados, ¿no? Entonces sabemos que mientras más tiempo tiene la evolución o menos controlada ha estado la diabetes, más probabilidad de que haya angiopatía. La angiopatía, micro y macro, pero sobre todo micro, es relevante porque de una u otra manera va a impactar lo que va a ocurrir con aquellos vasos que van a perfundir el lecho placentario sobre el cual el paciente va a obtener o no nutrición. Entonces, dependiendo del grado, me interrumpen si no lo entienden, ¿eh? Entonces, dependiendo del grado de angiopatía, lo cual de alguna manera, según la clasificación de White, te lo pone peor si la paciente es diabética desde antes de los 10 años de edad, o si tiene más de 10 años de diabetes, o si tiene datos de retinopatía, nefropatía o lo que fuera, que habla de una diabetes con daño vascular. Si tu paciente tiene daño vascular, entonces va a tener evidentemente una restricción a la perfusión del lecho placentario que va a dar como resultado una restricción al aporte del paciente que te lo va a transformar en un paciente con retraso del crecimiento intrauterino. No por la preeclampsia que induce la diabetes, sino porque su diabetes de larga evolución está condicionando una hipoperfusión del lecho placentario con todas sus consecuencias. ¿Ok? Pero si tu paciente no tiene angiopatía porque se hizo diabética el año pasado, entonces va a perfundir re bien su lecho placentario y si le manda mucho azúcar a su bebé, va a tener el macrosómico, el mismo que hablamos al principio. ¿Ok? Entonces tienes esencialmente hasta ahorita, dos caminos para tu paciente. El que tiene una mamá con angiopatía, que va a tener retraso del crecimiento intrauterino porque le va a llegar poco aporte cuando en la segunda mitad del embarazo. Y el que tiene buen aporte, buen flujo sanguíneo al lecho placentario y mucha azúcar, y ese te va a quedar gordo. Tercer escenario, tienes una placenta bien perfundida, pero una diabetes que durante el embarazo estuvo bien controlada. A efectos prácticos, este paciente no se entera que su mamá es diabética, porque la glucosa sanguínea materna es normal, por lo tanto lo que le llega al bebé es normal, por lo tanto tu paciente no se sobrenutre, así que no es macrosómico. Entonces, tercer escenario, una mujer de diabetes gestacional
o pregestacional, pero temprana, bien controlada, sin secuelas, puede tener un hijo normal. Y esto obedece a algo que a lo mejor ustedes van a entender, pero si tú eres diabético, Pfizer, que estabas hablando, ¿no? Vamos a suponer que tú eres diabético. Si tú te tomas tu metformina todos los días y sigues tu dieta, puedes llegar a normoglucemia persistente y puedes llegar a una hemoglobina glucosilada normal. Y entonces eso significa que para todos los procesos fisiológicos y bioquímicos, tú ya no estás diabético, ya tienes control y todo funciona perfectamente. Te sigues llamando diabético porque tomas metformina, porque necesitas una tableta para estar euglucémico, pero estás euglucémico. Misma historia, yo estoy hipertenso, si yo me tomo mi pastilla para la presión, pues mi tensión arterial está normal. Entonces, de hecho, estoy normotenso. Oiga, pues es hipertenso, pues sí, pero tomo este fármaco que me deja en condiciones normales. Entonces, para efectos fisiológicos no lo estoy, no estoy hipertenso. Checas la TA, no lo estoy, ¿no? No sé si esto queda claro. Entonces, la mujer que se embaraza y que tiene diabetes podrá dar hijos macrosómicos, podrá dar hijos en normopeso o podrá dar hijos desnutridos dependiendo de la fisiología y de lo que esté haciendo, de lo que haya pasado, de cuánto tiempo tiene de evolución, de qué daño vascular tiene, cuánto tiempo hace que tiene la diabetes, cómo se controla la diabetes durante la gestación. Y para agregar algo más, en la primera mitad, que es tu primera columna de esta diapositiva, que la verdad es que está muy bien, tienes, obviamente, a los que son hijos de madre diabética, pregestacionales, está diabética desde antes de embarazarse, porque eso significa que estos bebés se van a ver sometidos a hiperglucemia desde muy temprano en la gestación y la hiperglucemia es teratógena. Entonces su paciente tiene riesgo de malformaciones congénitas si su madre es diabética desde que lo concibe. Mientras que si tú eres un gordito de 4 kilos 600, nacido de una señora que hizo diabetes, pero durante el embarazo, o sea, la gestacional, este riesgo de anomalías congénitas no existe porque en la primera mitad del embarazo no hubo hiperglucemia y por lo tanto no hubo daño en la organogénesis. ¿Sale? Y esas son tus fisiopatologías diferentes. En esta diapositiva tienes, y por eso te pregunté de cuál estás hablando, solamente pues tienes revuelto a la pregestacional en la primera columna con la hiperglucemia del macrosómico. Tienes al macrosómico. Pero hay más de un escenario. ¿Dudas hasta este momento? Hola. No, doctor. ¿Dudas? A ver. No, doctor. Sí, Andrés. Yo tenía una duda, doctor, con lo del tamizaje a la semana 24. No me quedó muy claro por qué a partir de esa semana, qué hay en la placenta que se produce que da más posibilidades que se Lo presente dije esto del varias éxito. veces, dije el lactógeno placentario, Ok. que es una hormona que produce resistencia periférica a la insulina. Y Que a no es que partir de no la se semana, produzca, no, nada en medicina es de ayer para hoy. Lo que pasa es que la cantidad acaba siendo, del lactógeno acaba siendo suficiente como para tener impacto en el metabolismo materno. ok, excelente. Gracias, doctor, esa era mi única duda. ¿Alguien más? ¿Algo? ¿No? Entonces, si tu paciente además pasa a la siguiente diapositiva, hace preeclampsia, entonces se va a agregar todo lo que pasa con preeclampsia por encima de lo que ya sabemos que pasa en la diabetes. ¿Ok? En este caso, tienes un compromiso de la perfusión placentaria porque la preeclampsia causa contracción de la pared de los vasos que nutren al lecho placentario y entonces tu paciente podría tener una restricción del crecimiento.
que si estaba gordo antes tiene con qué aguantar y si no, pues no, o si ya venía desnutrido, pues le va a ir peor, pero ya hay una cuestión de que se suman dos condiciones, porque así como tú lo dijiste, pareciera que todas las mujeres con diabetes gestacional acaban preeclámpticas y es un factor de riesgo, pero no es una cosa que tenga que pasar, ¿no? Sí. Y lo mismo que el polihidramnio, si tu paciente tiene restricción de la perfusión placentaria, lo que va a presentar es oligohidramnios. Es justo lo contrario, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque esta tabla, aunque dice la verdad, pues no la tiene tan clara, pues, porque te está mezclando a todos los niños y a todas las fisiopatologías en una sola bolsa. De alguna manera tienes esta columna del flaco y el gordo, ¿no? Sí. Entonces, a ver si puedes seguirte desde donde estás. A ver. Fabi, ¿puedes regresar a la diapo anterior? Bueno, en este caso, pues ya continuamos con el hecho de que la hiperglucemia materna, pues, en que condiciona la hiperinsulinemia fetal, esta va a condicionar varias complicaciones metabólicas al momento del nacimiento del hijo. Entonces, ¿qué pasa? El ambiente hiperinsulinémico fetal se da porque, pues, ya lo mencioné, la hiperglucemia materna. Entonces, hay estudios que dicen que la insulina, y se ha demostrado, tiene a producir una inmadurez de los órganos, que entre ellos está la paratiroides, el pulmonar y del hígado, que ahorita lo voy a explicar eso. Entonces, al momento del nacimiento, el, el bebé está sometido a una hiperglucemia constante por el exceso de glucosa que le está mandando la madre. Entonces, al momento del nacimiento hay una disminución abrupta de la glucemia. ¿Y qué pasa? Como el bebé está teniendo un ambiente hiperinsulinémico, va a tender a caer a la hipoglicemia. Esa es la cuestión por qué pasa la hipoglicemia en la parte de la hiperinsulinemia fetal. Otra cosa que puede ocasionarle al bebé es que puede presentar la enfermedad de la membrana hialina. ¿Esto qué es? La misma insulina hace que no haya una maduración pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se puede producir el surfactante tensioactivo por los neumocitos tipo 2. Entonces, al paciente va a nacer con un síndrome de disestrés respiratorio. Esto, pues, el nombre de la membrana hialina se dio porque el hallazgo anatomopatológico es que encontraron fibrina en el alveolo. Ahora, el metabolismo hepático está inmaduro. Como ya les mencioné anteriormente, la insulina igual condiciona pues una inmadurez en hepática, pero igual la misma hiperglucemia e hiperinsulinemia condicionan una policitemia, o sea, hay una poliglobulia. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da esto? Porque no hay, o sea, hay una demanda, hay mucha demanda de oxígeno. Entonces, esta misma demanda de oxígeno lo que hace es que aumente la producción de eritropoyetina y esto hace que se produzcan más glóbulos rojos y la misma policitemia va a hacer que estos glóbulos rojos hagan hemólisis, se libera o sea, la misma hemólisis se libera la bilirrubina y va a condicionar la ictericia neonatal. Entonces ahí se combinan dos, tanto la inmadurez hepática como la policitemia condicionada a la hemólisis van a dar ictericia, ¿vale? Esas son uno de los trastornos metabólicos. Otro que te puede causar que no aparece acá, pero que está en la tabla. A ver, Fabi, ¿puedes pasar a la siguiente diapo? Te puede condicionar una hipocalcemia e una hipomagnesemia. ¿Por qué? Porque también hay una inmadurez funcional de la paratiroides. Entonces, ¿qué pasa? Que Una no se mano secreta. levantada, ¿eh? ¿Qué pasó, Andrés? Yo tengo una duda con ictericia en estos pacientes de madres diabéticas. ¿Se presentará como una fisiológica después de 24 horas o cómo No sería? puede ser No,
fisiológica sí está asociada a enfermedad. Sí, claro, por eso De explicar preguntaba. los motivos. Hay inmadurez hepática y hay policitemia. Entonces, se puede presentar, no necesariamente después de las 24 horas como la fisiológica, en cualquier momento, dependiendo de los factores concurrentes, el grado de la policitemia, de la hemólisis. Desafortunadamente en medicina, y me parece percibir que tienes una cierta dificultad en este sentido, no hay estos límites claros y absolutos entre una cosa y otra, y no es necesariamente sí o no, sino que hay interpretación, hay concurrencia de factores y hay que analizar cada caso clínico por separado. Entonces no se puede decir, chin, a las 23 horas con 55 minutos no se pondrá amarillo, pero a partir de las 24 horas 1 minuto sí. No funciona de esa manera. Y en este paciente que tiene la suma de factores, pues puedes tener el problema de que el hecho de que tenga policitemia más inmadurez hepática haga que se ponga amarillo en forma más temprana, pero pudiera ser. Entonces no puedes usar la raya de 24 horas para que todos los que la pasen o no la pasen caigan en una bolsa o en la otra. Tienes que tener mucho cuidado con eso porque la medicina es así, tiene puntos de interpretación. Elías. Una pregunta. ¿Otra causa de la policitemia se puede dar por el aumento del factor de crecimiento parecido a la insulina? De hecho, sí. Creo otra vez que están mezclándose un poquito las cosas porque tienes tienen ahí la hipoxia, ¿cómo lo dice? Lo decía en la diapositiva anterior. Sí, como hipoxia perinatal, pero la hipoxia perinatal ocurre con mayor frecuencia, la hipoxia fetal, en los que son desnutridos. En los gordos habitualmente no, porque la perfusión placentaria es suficiente. Entonces, es cierto, la hipoxia fetal produce policitemia, pero la hipoxia fetal produce policitemia en los hijos de madre diabética que son flacos, porque esos tienen hipoperfusión placentaria, que ya vimos que es el centro de la fisiopatología del retraso del crecimiento intrauterino no simétrico. En los gordos, no. En los gordos, lo que tú dijiste es un factor preponderante, que es la actividad hematopoyética ¿cómo que es este término? Bueno, la actividad hematopoyética anabólica, que tiene el factor de crecimiento parecido a la insulina. Este insulin-like growth factor estimula el crecimiento lineal, el depósito de grasa, el crecimiento esquelético y la hematopoiesis, entre otras muchas cosas. Y por eso, y no por hipoxia, el gordito es policitémico, porque se lo sacas por cesárea y no tiene sufrimiento fetal, no te nace meconeado, pero te sale policitémico, aunque tenga polidramios. Y acuérdate que, bueno, que el sufrimiento o la hipoxia fetal se acompañaría justo de lo contrario. Entonces aquí por eso separé las dos fisiopatologías. Está el gordo bien perfundido, con exceso de glucosa, con polidramios y con todo lo demás, y está el flaco mal perfundido, hijo de madre con vasculopatía, que tiene oligohidramios y que tiene sufrimiento. Sucede que en ambos casos ocurre policitemia, nada más que en uno es por hipoxia fetal y en el otro es por el factor de crecimiento parecido a la insulina. En ambos puede ocurrir hipoglucemia, pero en uno ocurre porque no hay reservas de grasa y en el otro ocurre porque hay exceso de insulina. Y entonces, aunque el resultado sea el mismo, las razones son diferentes, y entender que las razones son diferentes te lleva a saber
qué es lo que va a pasar después y cuál es el manejo que tendrías que dar. Jaime. Jaime Doctor, Cruz. y las malformaciones entonces serían más comunes en las del bebé gordito, ¿no? Porque en el flaco, ¿no? No. Es igual de común en todos los hijos de madre diabética que son diabéticas desde antes de embarazarse. Estás confundiendo, ahí sé de dónde está saliendo tu confusión. El problema es que cuando tú eres una morulita, un disco germinativo, no sé, un embrioncillo de 15 gramos, no necesitas tanta perfusión placentaria. Entonces, aunque haya un compromiso relativo de la perfusión y una vasculopatía, de todas maneras te va a alcanzar. Y de todas maneras te va a llevar glucosa y de todas maneras te va a llegar glucosa en exceso. ¿Okay? Ya cuando pesas 1,5 kilos, entonces se vuelve llega a haber una demanda significativa de flujo vascular que te puede llevar a un desequilibrio si tu mamá tiene daño vascular. Por eso el hijo de madre diabética que hace restricción del crecimiento no la hace al principio, la hace al final y por eso es no simétrico, porque el impacto de la vasculopatía no se nota durante las 40 semanas de gestación, se nota hasta que su demanda es tal que empieza a hacer, empieza a comprometer la capacidad de la perfusión placentaria para hacerlo. No sé si esto queda claro. Rodrigo. Doctor, yo tengo una duda respecto a esto que comentaba Jaime de las malformaciones. Es que traté de buscar y no encontré una fisiopatología clara que me explicara y me dejara claro por qué pasan. Porque la glucosa es teratógena. Ahora, ¿cómo lo es? Yo tampoco te lo puedo explicar. La hiperglucemia es teratógena. ¿De qué manera? Te digo, no sé. Gracias. ¿Alguien más? Doctor, en el caso de la fisiopatología del bebé macrosómico, leí que también existe como un grado de hipoxemia relativa, precisamente por lo que comentaba, ¿no? Que aumenta la tasa metabólica, requerimientos de oxígeno y todo eso. Pero Sí, un grado de hipoxemia relativa, pero es mucho menos que lo que ocurre en el que tiene compromiso de la perfusión placentaria. Si hubiese una hipoxemia grave, no tendrías crecimiento porque necesitas, ¿no? Claro. La oxigenación tisular. Y otra vez, hipoxemia e hipoxia tisular son dos cosas diferentes. Que tú tengas un valor más bajo de PaO2 no implica que eso esté dando como resultado que la cantidad de oxígeno que está llegando a las mitocondrias es insuficiente. Por eso no te dicen que cursa con hipoxia, sino que te dicen que cursa con hipoxemia relativa. Y ahí te están dirigiendo a dónde están haciendo la medición. Y el que la llamen relativa implica que es algo comparativo, pero no necesariamente con consecuencias patológicas de relevancia. Ok, en estos casos, la necesidad de reanimación se daría más quizá por trauma, por el trauma obstétrico, cosas así, ¿no? Claro. Ah, bueno. Ya en los que pesan 6 kilos, pues bueno, estamos hablando de otros problemas, que los hay, ¿no? Pero sí, más bien en el problema de la dificultad para sacar un bebé de ese tamaño y el trauma obstétrico que puede ocurrir, y que la hipoxia que haya sufrido tu paciente no haya sido en las últimas 10 semanas de gestación, sino que sea una hipoxia que haya ocurrido justo en el periparto. Ah, ok. Claro, es otra cosa, ¿no? Gracias. ¿Algo más? Bueno, pues síguele, mijón. Bueno, me había quedado en la diapo anterior, Fabi. Entonces, pues, en este caso, como me quedé en lo de la hipocalcemia,
La hipocalcemia y la hipomagnesemia, pues expliqué que porque es por una disminución de la función transitoria de la paratiroides. Entonces, eso es lo que hace la... Fíjate, el flaco también hace lo mismo, pero por otra razón, por falta de albúmina, ¿no? Pero tienes calcio bajo en los dos, entonces, ojo, aunque sean los mismos datos, porque coinciden en el calcio, en el magnesio, en la policitemia y en la hipoglucemia, tanto los gordos como los flacos. Lo que pasa es que el mecanismo es diferente. Sí, de hecho, tengo entendido que igual, por ejemplo, la hipoxia fetal es por la razón que expliqué, pero la asfixia es por perinatales por otra causa. Entonces, no sé si estoy mal, doctor, porque tengo entendido que la asfixia perinatal se da porque hay una redistribución del flujo sanguíneo hacia lo que viene siendo cerebro y corazón, por la falta de oxígeno en los flacos. Y en los gordos ocurre porque se atoran. Exacto. Claro, es correcto. Entonces, son por esas. A ver, Fabi, regresa al anterior. Y ya en el caso donde está la parte de la macrosomía fetal, pues ya se explicó por qué se da, por la hiperglucemia, hace que aumente la síntesis de grasa y pues se deposita, y es por eso que el bebé tiene fase de Cushing, que tiene cara de luna llena, tiene aumento de los pliegues, en que se ve como que el bebé de Michelin, y ya la asfixia al nacer, pues ya expliqué básicamente por qué es. Igual puede presentar una miocardiopatía. Tengo entendido que es una hipertrofia miocárdica que se da en el bebé pues, gordo. Pero eso sí no tengo muy claro por qué se da la hipertrofia miocárdica. Entonces... la hipertrofia, perdón. La hipertrofia miocárdica. Sí. Por efecto del factor de crecimiento parecido a la insulina, que tiene efectos anabólicos generalizados. Sí. De hecho, la literatura menciona que hay se deposita glucógeno en el septo interventricular. Y eso puede causar miocarditis hipertrófica. Claro. Entonces, la misma hipoxia fetal produce policitemia. Esta misma policitemia va a condicionar que haya anomalías del hierro. Entonces, ¿esto qué es? Que hay una disminución de la ferritina sérica, que a su vez puede condicionar retraso del desarrollo neurológico. Y igual la policitemia te puede ocasionar un ictus porque te puede formar un trombo y te puede condicionar retraso del desarrollo neurológico. Y a ver, con la que sigue. Doc, otra cosa que quería saber, por ejemplo, tengo entendido que se puede producir una acidosis fetal, pero la acidosis fetal del macrosómico, bueno, no sé si estoy mal, pero creo que es porque al momento de que se le puede condicionar una hipoglucemia al recién nacido, está buscando pues de dónde sacar más glucosa. Entonces me imagino que se va a la vía de la lipólisis y de ahí se comienzan a producir cetonas, que es lo que produce la acidosis, ¿no? Pero eso le pasa después de nacer en conjunto con la hipoglucemia. El uso excesivo de grasa como fuente de energía da como resultado la elevación de cuerpos cetónicos y la acidosis metabólica. Y en cambio el flaco te va a hacer acidosis metabólica por hipoxia. Por hipoxia. Crónica. Es decir, el flaco nace acidótico, el gordo no necesariamente, sino que se convierte en acidótico al poco tiempo de nacer. Si nace con acidosis, habría que pensar si no tiene zonas de isquemia en el contexto de la policitemia y de la perfusión interrumpida por la hiperviscosidad sanguínea. Pero fuera de eso, tú dices allá, acelera la insulina, acelera la lipogénesis, así que tú depositas grasa. O depositas grasa, no haces acidosis metabólica. Haces acidosis metabólica hasta que la usas. Sí. ¿No? Exacto, sí. Como les pasa a los diabéticos que bajan de peso cuando entran en descompensación y tienen acidosis metabólica porque están, a pesar de que tienen 500 de azúcar, pues no pueden usarla, ¿no? Entonces, si tu razonamiento es correcto
Es decir, a lo mejor hay algunos detalles adicionales, pero con eso que tú estás diciendo es suficiente para lo que ustedes tienen que saber o comprender. ¿Ok? Ok. Sí. A ver, la que sigue, Fabi. Y ya entonces acá, en el flaco, pues se utiliza el protocolo de retraso de crecimiento intrauterino. Y el macrosómico igual puede presentar trauma obstétrico, ese más adelante lo vamos a ver, porque puede presentar distocia de hombros y, y afectaciones de los del plexo braquial. Entonces, ahorita, igual como mencionó el doctor, la glucosa teratogénica puede condicionar malformaciones. De hecho, cuando el bebé tiene defectos del tubo neural, por ejemplo, en dado caso que tenga una anencefalia, esto es, en parte, es lo que explica que pueda condicionar un polidrapnios en la madre. ¿Por qué? Porque se afectan los centros No, cerebroespinales. pero incluso en los pacientes sin malformaciones del tubo neural o del tubo digestivo alto, hay una prevalencia. Cuando son gordos, hay una prevalencia de polidramnios. Aunque es cierto que si tiene defecto de tubo neural o tiene defecto de tubo digestivo alto, esto por sí solo también lo explica. Sí. Okay. Entonces, entre las malformaciones, pues del sistema nervioso central, defectos del cierre del tubo neural, del corazón, transposición de grandes vasos, conducto, o sea, comunicación interventricular, intraauricular, tetralogía de Fallot, corazón aórtica. O sea, acá hay un mundo de malformaciones que puede tener el, el bebé. Entonces, Fabi, la que sigue. Y de hecho, en que les expliqué lo de la hipocalcemia y la hipomagnesemia, Fabio posteriormente les va a explicar porque se le puede dar tratamiento o no al paciente dependiendo de varios factores, que ya más adelante les ¿Tratamiento voy a de qué, explicar, perdón? de la hipomagnesemia y la hipocalcemia. Bueno, depende, porque acuérdate que Depende. cuando tú hablas bueno, del grado de la hipomagnesemia, ahí nada más, y de calcio, tienes que hablar del hecho de que el calcio viaja unido a la albúmina. Entonces, cuando tú tienes una cifra de calcio total baja, primero tienes que averiguar cómo está la albúmina para que saques tu calcio corregido por albúmina, o en el caso de que puedas, cosa que no es muy común, hagas una medición de calcio iónico, que es el metabólicamente activo. Pero si no, haces la proporción de calcio corregido por albúmina para saber si la hipocalcemia es real o no y si amerita o no amerita corrección. Sí, Claro, no todas las no cifras todos. bajas de calcio se corrigen, solo algunas. Entonces, acá en la parte del trauma obstétrico, pues el paciente puede presentar ya sea caput succedaneum o cefalematoma. Entonces, la causa del caput succedaneum es un edema que se da. Y en el cefalematoma, pues es una hemorragia superióstica. Ahorita les voy a mostrar una imagen donde se ve más claro esto. Entonces, en el caput se da el inicio, en el parto, ahí es cuando aparece. El cefalematoma se da horas después del parto. El Ahora, caput, esto, nada más quiero hacer una aclaración. Esto de caput y cefaleohematoma no es particularmente frecuente en los hijos de madre diabética. Está aquí porque el trauma de clavícula y de plexo braquial sí es más frecuente en los hijos de madre diabética. Y por eso es que está este tema aquí, pero caput, porque si no era un día más solo para estas dos cositas, ¿no? Y sí que, bueno, pero caput y cefaleohematoma no son de gordos porque la hiperglucemia no condiciona un incremento del crecimiento cerebral, por lo tanto no. el perímetro cefálico no queda más grande de lo normal. Así que lo que estamos viendo esto es un paréntesis fuera de hijo de madre diabética para trauma obstétrico craneal o Sí. cefálico, ¿no? Ok. Me paso a la siguiente, entonces luego No, termino no, de no. explicar Tú esto. tienes este paciente de la izquierda o el de la derecha y lo que me tienes que decir es cómo se distinguen o quién me lo va a decir. Pues no sé si alguien lo quiere explicar. ¿No lo tienen preparado ustedes? Sí,
Pues ahí está, quien lo tenga preparado ustedes dos. Bueno, Fabi, dale a la diapo que sigue, o sea, a la imagen que sigue. Acá se da cómo se puede decir. ¿Qué vas a hacer? Tú tienes a este paciente y ¿qué vas a hacer? No, eso no lo tengo preparado. ¿Quién los? A ver, Julio Cortés. Ay Dios, me están matando mis oídos. ¿Quién está haciendo eso? Bueno, Julio, pues Indra o Ángel Wicab. cuando tenemos un paciente con algún notorio pues cambio en la morfología de la cabeza, lo primero que tenemos que hacer es inspeccionar y debemos de checar si el defecto respeta las suturas. Esa es la primera cuestión que deberíamos de checar. En caso de que sí la respete, pues tenemos una probabilidad de que sea un cefalohematoma y en ese caso pues deberíamos de hacer algunos estudios como estudios de imagen, como neuroimagen. También tenemos que ver si tiene riesgo de fractura, sacar tiempos de protrombina y pues etcétera, sacar una biometría y bilirrubinas. En caso de que no respete las suturas, la anomalía de la cabeza, pues entonces tenemos que hacer una prueba que es la prueba de transiluminación. Y de acuerdo a si la lesión transilumina o no, vamos a tener otra probabilidad diagnóstica. En el caso de que sí transilumine, es un probable caput. Y pues Claro. se dice que ¿Cómo el se problema transilumina? ¿Cómo se hace eso de la transiluminación? es con una, bueno, yo tengo entendido que es como nada más pasarle una luz a través de la, pues vaya, del cucurucho, no sé, de la capucha. Se le pega no sé un cómo foco a la cabeza y ve si Ajá. se ilumina como una lamparita o no. Y si sí, entonces eso es transiluminación, y si no, pues no. Entonces, si tu paciente, vas bien, tú ves este del cráneo que ya nos quitaron la foto, y entonces dices, chin, ¿se brinca las suturas o no? Híjole, no brinca las suturas. Ah, ya falló esto. ¿Perdón? Tenemos el diagrama del manejo y lo quería poner, pero hace rato que se atoró mi lab. No importa, porque aquí tenemos una imaginación generosísima y por eso estamos describiendo en lo que carga tu foto, ¿no? Ahorita nos la muestro. Tú déjalo, ponlo, inténtalo hasta que salga, ¿no? Ok. Inténtalo porque a lo mejor ilustra mejor el punto, ¿no? Entonces tú haces eso, no brinca la sutura, pues no brinca la sutura, cefalohematoma, y efectivamente tómale tiempos, hazle biometría, checa la bilis en 24 horas, porque tu paciente tiene un hematoma y habíamos dicho que si tiene un hematoma de ahí se va a reabsorber la sangre, lo cual sube las bilirrubinas y se te puede complicar. Y pues tiene sangre, así que puede tener anemia porque se le fue la sangre ahí, y puede tener tiempos prolongados porque si se fue la sangre está consumiendo tiempos de coagulación, así que hay que ver también que no vaya a tener un problema en ese sentido. Y tómale una imagen, dijeron, porque pues esa sangre, si está debajo del periósteo, porque ahí es donde están los cefalohematomas, por eso no se brinca la sangre al hueso de al lado, porque está debajo del periósteo, pues para que salga sangre del hueso tuvo que haberse fracturado o roto de alguna manera el hueso, de la tabla externa por lo menos, ¿no? Entonces queremos ver si solo fue una deformidad plástica que causó el sangrado o si fue una fractura propiamente dicha, y si esa fractura de hecho existe, si está desplazada o no. Entonces quieres ver una placa en este paciente porque algo hizo sangrar, o sea, la fuerza o las fuerzas que se ejercieron sobre ese hueso fueron tan intensas que lograron generar un sangrado, y eso pudo haber generado una fractura. Entonces, biometría, tiempos, bilirrubinas y placa para este paciente, ¿no? Y si hay trazo de fractura, pues entonces además van a necesitar un transfontanelar y se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Si tu paciente le brinca la sutura, eso quiere decir que no está confinado por el periósteo, lo cual nos dijeron podía ser un caput succedaneum o podía ser un hematoma subgaleal. Esa parte no la dijo, pero ese es el otro diferencial. Entonces yo voy y le pongo un foco. Si el foco ilumina, entonces dices, ah, mira, esto que tiene este sujeto es agua, por lo tanto es edema, por lo tanto no se rompió nada, no sangró nadie, así que pues le das 2 palmaditas en la espalda y le dices, se le va a quitar solo, señora, ¿no?
Le voy a tomar fotos, póngale gorrito porque se ve raro con esa bola en la cabeza, pues se le va a quitar y va a quedar bonito, ¿no? En cambio, si tu paciente tiene no transilumina, dices, ah, caray, este tiene un hematoma, pero no está debajo del periósteo, es subgaleal, por lo tanto, brinca las suturas y tiene esencialmente todos los mismos riesgos que acabamos de decir para cefalohematoma. ¿Algo que haya faltado por decir? Janet, Fabiola. Creo que no, pero quería creo que va a quedar más claro la parte de fisiopato y el manejo, si explico el diagrama. Sí, llégale. Bueno, este diagrama lo hice conforme lo entendí, lo que dice Ceci y los apuntes de una compañera. Entonces vamos a tener a la madre diabética, pero en la madre puede ser que tenga una diabetes pregestacional. ¿Sí se ve en mi pantalla? Estoy viendo uno que dice madre diabética pregestacional, gestacional. Sí. A ver, okay. O sea, la diabetes puede ser pregestacional, que ya lo tenía desde el inicio o se presenta en los primeros trimestres del embarazo, o puede ser una diabetes gestacional, que como su nombre lo dice, se presenta durante el embarazo en aproximadamente la semana 22-23, como ya lo comentó, como por el lactógeno placentario humano. Ahora, las maneras de presentación de este pacientito van a ser todas las de aquí abajo. Si esta paciente tiene la diabetes pregestacional, pero se presenta en el tercer trimestre, con la clasificación de White vas a poder pensar, por ejemplo, mayor a D, es cuando presenta vasculopatía. Entonces, si esta paciente en el tercer trimestre presenta vasculopatía, tú vas a tener una insuficiencia. Espérate, aguántame. La vasculopatía no la presenta en el primer trimestre o en el tercer trimestre. La vasculopatía la presenta desde antes de embarazarse. Ah, perdón. Claro. Entonces, aquí va a presentar vasculopatía. Si se presenta vasculopatía, tienes dos opciones. Que se presente en el tercer trimestre y va tu bebé... No, ¿por qué me estás hablando del tercer trimestre? Pues, la vasculopatía está siempre, la señora la tiene desde antes de embarazarse. La vasculopatía es un proceso que lleva 10 años o más en ocurrir. Es que yo lo había entendido como que si la vasculopatía se presenta como que al final presenta bajo peso, pero... No. De hecho, tu diagrama tiene un error precisamente porque está mal comprendido. Pero para eso es que no les doy yo las clases, sino que les pido que empiecen a hablar para darme cuenta qué es lo que están entendiendo mal para poderles componer eso y que lo entiendan bien. Por eso es tan importante que aunque yo les conteste atravesado, sigan haciendo preguntas. Creo que ya le tocó a alguien hoy, pero que sigan haciendo preguntas porque es la manera en la que yo me entero qué es lo que están entendiendo mal para podérselos hacer entender bien. Pues aquí tú estás entendiendo algo mal y a lo mejor no eres la única. La vasculopatía la trae la señora desde hace 10 años, desde hace 8, desde hace 6. Como tiene una clase T o más de White, eso significa que ya tiene vasculopatía, por lo cual tú esperas que cuando estés en la segunda mitad del embarazo o en el tercer trimestre del embarazo, esa vasculopatía que ya estaba ahí empiece a comprometer la perfusión placentaria en forma significativa, lo cual te va a dar como resultado un retraso del crecimiento intrauterino no simétrico o asimétrico. ¿Sale? Entonces esa parte está bien. Además, como es una señora diabética desde el principio del embarazo, tiene riesgo de malformación y te lo tienes que preguntar. ¿Eso está bien? Aunque tú controles muy bien a esta embarazada, ese tercer lado, esa flecha que está aquí, esa es la que no está bien. Porque tú controles maravillosamente a esta embarazada, de todas maneras la angiopatía ya la tiene. Y el compromiso a la perfusión del lecho placentario lo va a tener. Así que no hay manera en que este bebé acabe, o no esperarías que este bebé acabe con peso normal, porque va a tener compromiso de la perfusión placentaria sí o sí, porque tiene una madre con angiopatía. ¿Sí ves el punto? Sí. Es el gordo el que puede quedar con... Es el que tiene fisiopatología de gordo, el que si lo controlas bien va a acabar con peso normal, pero el flaco no tiene por dónde. Ok. ¿Ya? Entonces esa flecha, donde está tu cursor, hay que quitarla. Sí, ok. Sí, ya entendí. Claro.
Ya quedó. Bueno, entonces estamos claros con lo que pasa, ¿no? Ese es el repaso de lo que vimos en la primera hora de clases. Pura fisiopatología. Sí, ahora, si el bebé es macrosómico, o sea, lo estás viendo con el fenotipo macrosómico que es todo esto, Y vas si a ver, no, también, doctora. Y si no, también. Acuérdate que el flaco no porque- tiene reservas de glucógeno, no tiene grasa y también puede tener hipoglucemia. Y también le tienes que hacer el dextrostix. Y también tienes que tomar las mismas decisiones. Aunque llegue por camino diferente, va a hacer hipoglucemia. Y luego vamos a decir cómo esto cambia el manejo posterior o la forma de la toma de decisión. Pero el dextrostix que me vas a decir ahorita aplica al gordo y al flaco. sí, porque ambos Sí. presentan riesgo de hipoglucemia, o sea, ambos Claro, presentan. por razones diferentes, pero el mismo riesgo. Sí, Ok, síguele. se realiza la dextrosis, es seriada, primero a los 30 minutos, luego a los siguientes 30 y luego a la hora y así. Luego, la primera dextrosis te va a decir si tiene mayor a 45 miligramos por decilitro o si tiene menor a 45 miligramos por decilitro. Si tiene mayor a 45 miligramos por decilitro, pues vas a continuar con una alimentación oral inmediata cada 3 horas. Si este paciente presenta lo menor a 45, te vas a preguntar si tiene los datos de hipoglucemia. Si sí, o sea, si tiene cianosis, taquipnea, apnea, convulsiones, te vas a ir por aquí. Y si no, va a ser un paciente asintomático. Este paciente asintomático puede tener una glucemia capilar de 45 a 27. Algunos, en algunas bibliografías decían 25. Uh-huh. O puede ser menor a 27 o 25. Aquí vas a hacer una punción venosa para corroborar tu glicemia capilar y vas a hacer una alimentación cada hora. Luego, cuando Sin envuelves esperar el resultado, lo pones a comer de inmediato, claro. sí, alimentación cada hora. Luego, cuando vuelves a checar la dextrosis, checa si se normalizó. Si sí, vas a continuar con una alimentación oral cada 3 horas. Si no, vas a dar tu infusión de glucosa kilogramo minuto en una cantidad de 6 miligramos kilogramo minuto. Ajá. Si Y lo es, vamos a ver al rato. Ajá. y al final. Aquí si la glucosa pues es menor a 27, igual haces tu punción para corroborar sin esperar resultados, inicias tu infusión. ¿Y le pasas un bolo de glucosa o no? No, eso sí presenta crisis convulsivas. ¿Dónde leíste esto? Ay, no me acuerdo del nombre del artículo. Ok, porque nosotros, a ver Julio, tenías una mano levantada otra vez. Sí, o sea, recuerdo que era cuando el niño viene hipoglucémico, primero hay que ver si está sintomático, ¿no? Y Esa ya si, dijo ella, sí. Ahorita nos va a presentar los Eh, sintomáticos. en el caso bueno, como decía que habían síntomas, pues, vamos a ponerlo así, dichos de Graves y la no hipoglucemia. graves. Ya, ajá, exactamente, habían otros que eran relacionados a convulsiones. También le quería hacer la pregunta, ¿también podríamos considerar como signos relacionados a las convulsiones aquellas afectaciones neurológicas o por ejemplo, reversión de ojos o ese tipo de síntomas, o Pues sí, solamente lo dejamos claro, para porque los pacientes no hacen tónico-clónicas generalizadas a esta edad. Ok, perfecto, esa era mi duda. Gracias. Ok, síguele, doctora. Entonces, infusión, está bien. Más Eh, darle de comer. Ajá. sí, ahora si sí presenta los síntomas, vas a hacer una punción venosa para corroborar y dependiendo si tiene crisis convulsivas, va a ser la cantidad del bolo. Si tiene crisis convulsivas, vas a dar solución glucosada al 10%, 4 mililitros por kilogramo, y si no, 2 mililitros por kilogramo, ambas en bolo, y ya después dejas una solución base, que viene siendo la infusión de glucosa kilogramo minuto, 6 miligramos por kilogramo minuto, más alimentación enteral. Y vuelves a la casilla 1, ¿no? Le Sí, tomas otro dextrostix a la media hora y ves qué sí, pasa y entonces te vas dando vueltas y vueltas y vueltas,
excepto que si tu paciente ya tenía 6 de kilómetro, le subes a 8, le subes a 10, le subes a 12, ¿no? Y los bolos los sigues pasando si es necesario y si no, pues no. A grandes rasgos, esto está bien. Eso es lo que hay que hacer con los pacientes. La diferencia de la fisiopatología determina lo que tú esperas que pueda pasar con tu paciente. Si tu paciente es un hipoglucémico flaco, hijo de madre diabética, lo más probable es que con que le des de comer y le pongas, si acaso, el primer bolito de glucosa, el paciente jale y no tenga mayor problema, porque no es un problema de hiperinsulinismo, es un problema de falta de grasa y de frío y de falta de glucógeno. Pero si tu paciente es hijo de madre diabética y está gordo, entonces el problema es diferente, porque como tiene hiperinsulinismo, la probabilidad de que tu paciente recurra con hipoglucemia es muchísimo mayor, porque aunque tú le des el aporte, finalmente estaba con un aporte muy elevado, estaban ajustada la producción de insulina a esa cantidad de glucosa que le llegaba, y ahorita lo tienes con un aporte restringido, y la verdad tarda varios días en resetearse eso, ¿no? Entonces, mientras eso ocurre, el paciente te va a estar requiriendo mucha glucosa, y de hecho, las probabilidades de que recurra o de que requiera un aporte mayor de glucosa para lograrlo controlar son mayores, solo porque es gordo y la fisiopatología que lo explica atrás de ello, ¿no? Hacemos una pausa de 5 minutos y regresamos.